El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos dando la bienvenida a la familia, el matrimonio que es sagrado para el Señor, como ministerio de oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Estamos agradecidos por el matrimonio, por nuestra familia, y pedimos cada día a través del culto familiar que Dios ponga un cerco protector para nuestra familia, para nuestros seres queridos. Recordemos, hermanos, que ellos están expuestos al peligro y a la tentación. Y al poner ese cerco protector, el Señor enviará sus santos ángeles guardando nuestro hogar. Es el motivo por el cual te invitamos a que abras las puertas de tu hogar para que el que dirija esa casa sea nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos sean el matrimonio y la familia al Señor. Queremos este tiempo, Sergio, consagrar estos momentos en los cuales vamos a dedicarlos para la familia, que el Señor edifique hogares y que cada día, donde hay división, donde hay adversidad, el Señor tome control de todo ello. Vamos a hacer la oración pidiendo la guianza del Espíritu Santo para que Él sea el que dirija este culto familiar. Y a ti, querido hermano, que por primera vez está sintonizando este canal, se está llevando el culto familiar. Y el deseo es que el Señor sea el que dirija tu matrimonio, tu hogar. Me voy a poner de rodillas, Sergio. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente nos acercamos ante tu presencia con un corazón humillado, un corazón quebrantado, reconociendo, Señor, que hemos sido indiferentes, que hemos sido, Señor, desleales a tu palabra. Por eso, Señor,
se vive en adversidades. Si fuéramos obedientes y sensibles a tu voz, nuestra vida no estaría así. Perdona, Señor Jesucristo, porque muchas veces has demandado la obediencia a tus mandatos y hemos sido rebeldes. Da gracias, Señor, al Padre, a la Madre, para que lo que se hable, Señor, esté en la santidad de tu palabra y en armonía contigo. Te ruego en esta hora, Señor, por familias, por matrimonios, especialmente por nuestros hijos, nuestros nietos. Rogamos ante todo que des gracia, Padre, para que todo lo que se lleve en este día sea dirigido por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, que al hablarnos, Señor, seamos sensibles. Busquemos con temor y temblor la salvación de nuestra casa. Te ruego humildemente, Señor, por el matrimonio, por la familia, y ruego que no tomes en cuenta, Señor, cualquier falta que hemos cometido. Danos la luz y la claridad de mente para hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias, mi Padre y mi Dios, por haber oído estas humildes y sencillas palabras. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la familia y quisiéramos poner la base del ministerio de oración, que es el culto familiar, la palabra de Dios que está en el libro de Proverbios 10:18. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 10:18: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga la calumnia es necio. Hermanos, nuestra vida tiene que ser en armonía. Recordemos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, uno de sus nombres, es amor. Y cuando no hay amor, hermanos, está la contraparte, que es rencor y es odio. Por eso en este día, hermanos, el sentimiento de odio es uno de los peores que puede existir. No destruye inmediatamente, pero aniquila luego. Por eso en este día, hermanos, pidamos que si en tu hogar, si en tu familia, ese espíritu de odio se mueve, solamente hay alguien que nos puede hacer libres a través de oír su voz del Señor. Es el propósito del tema que se va a llevar, venciendo el odio. Venciendo el odio. Pidamos en este día que nuestra vida esté en armonía con Dios y que no vivamos una vida de rencor, una vida de odio y de venganza. El odio produce todo eso y va aniquilando, hermano, constantemente el hogar. Por eso estamos llevando en este día, hermano, venciendo el odio. Es de lo que se va a testificar. Así es. Amén. El que manifiesta un espíritu de odio no destruye, hermanos, de una manera inmediata al que lo tiene, sino que lo va aniquilando poco a poco, porque lo lleva y lo nutre en su corazón. Sus acciones, sus palabras, su comportamiento en contra de los demás, hermanos, manifiestan que en su corazón, hermanos, hay odio. El resultado, hermanos, de odiar o de aborrecer a alguien va acompañado de actitudes relacionados con ira, con enojo, que producen unas conductas agresivas. O sea que el odio en sí, hermanos, trae consecuencias. Nuestro carácter se va deformando. Y por lo tanto, hermanos, si no ponemos un alto, si no reconocemos, hermanos, que hay un sentimiento de odio, de rencor hacia alguien en nuestro corazón, podemos perdernos. Leíamos aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 18, cómo el odio, hermanos, trae una consecuencia, que es la mentira. Porque la palabra de Dios lo dice. Dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Un pecado, hermano, nos lleva al otro. Un sentimiento no controlado y que está en contra
de la voluntad de Dios y de su misma palabra, puede traernos una serie, hermanos, de consecuencias que perjudican la moral, que perjudican el carácter del hombre. Cuando se manifiesta el odio en una persona que muchas veces no quiere reconocer, pero que sin en cambio sus actos dicen que trae un espíritu de rencor, de aborrecer y de orar, muestra, hermanos, los valores que lleva en su corazón. Y una vida espiritual se muestra en él porque es deficiente, porque es débil o tal vez porque es nula. Por ello el odio siempre es malo en un corazón regenerado, donde debe habitar el Espíritu de Dios. Y por lo tanto no hay lugar para un sentimiento que ofende a Dios, porque el odio genera más odio y otras consecuencias. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Proverbios, capítulo 10 y el versículo 12, lo que la inspiración nos dice, hablando acerca de este sentimiento negativo. La Escritura dice, el odio despierta rencillas. Aquí la misma palabra nos confirma que el odio, hermanos, trae consecuencias de comportamiento, de moralidad y de baja espiritualidad. Por eso la Escritura no los advierte. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y es lo que comentábamos a un principio, que el odio, hermanos, puede ser hecho a un lado por el amor de Dios y por el amor del hombre, por el amor ágape, por el amor incondicional, por el amor de comprender a los demás. En lugar de odiarlos, hermanos, los tenemos que amar. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Porque si no lo hacemos de esa manera, hermanos, van a venir consecuencias, donde van a disminuir nuestra vida espiritual, donde nuestro carácter se va a ir deformando, donde nos vamos a volver odiando a los demás y nos vamos a volver odiosos a nosotros mismos. El que aborrece, hermanos, o el que odia, está en tinieblas. ¿Por qué? Porque puede conocer de la palabra de Dios, puede decir que ama a Dios, pero sin en cambio al albergar un espíritu contrario al de Dios y mostrarlo en sus sentimientos, en este caso de odio y de rencor, está en tinieblas. Y es lo que la Biblia nos enseña. Aquí en Primera de Juan, capítulo 2, y el versículo 9 y 10, la palabra de Dios lo dice. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que aborrece a su hermano, es decir, el que lo odia, está en tinieblas, dice la luz, dice la Escritura. Es decir, aunque conozca de Dios, como lo comentábamos, hermanos, no lo obedece. Por eso es de que todavía está en tinieblas. Y el que ama, por el contrario, hermanos, a quien lo odia, está en la luz. ¿Por qué? Porque en él no hay tropiezo. Y porque el amor de Dios se manifiesta en compasión y en bondad hacia los demás. Aquí en el versículo 11 de 1 Juan Dios, la Escritura nos sigue diciendo, afirmando el pensamiento que la Escritura nos da. Versículo 11, la Escritura dice, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que odia, el que tiene rencor, el que rechaza, dice que todavía está en tinieblas. Pero si nos fijamos bien, hermano, la Escritura le está hablando
al pueblo de Dios. No le está hablando a los incrédulos o a los gentiles. No, está hablando a los que conocen la palabra de Dios. ¿Y por qué se dirige a ellos? Porque aún dentro del pueblo de Dios, hay este tipo de sentimientos que manifiestan algunos creyentes. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que odia, hermano, no sabe a dónde va, porque al rechazar la luz de la verdad, pierde la facultad de ver. Es decir, es una ceguera espiritual. Y aquí cae en una necedad y cae en un autoengaño. Y esto provocado, ¿por qué? Por el sentimiento del odio. El que es ciego por naturaleza, hermanos, vive en tinieblas, pero sabe que es ciego. Pero los que han sido cegados por Satanás, los ciegos espirituales, piensan que ven cuando en realidad andan a tientas, andan en tinieblas. El odio hacia los demás, hermanos, afecta otros aspectos de su vida, hasta el punto que su existencia está completamente entenebrecida, porque las tinieblas lo han cegado. Eclesiastés capítulo 2, versículo 14, la inspiración nos dice, el sabio tiene sus ojos en la cabeza. El sabio tiene sus ojos en la cabeza. ¿Por qué? Porque mira las cosas de Dios. El que es sabio, el que tiene conocimiento, hermanos, mira las cosas de Dios. Por eso lo compara con la función que hacen los ojos y por qué están en la cabeza. Porque está atento a lo que Dios le dice. Y aquí lo contrasta. Mas el necio anda en tinieblas. Aunque tenga los ojos, al igual que el sabio en la cabeza, hermano, no ve. ¿Por qué? Porque no obedece a Dios. Porque si lo conoce, hermano, está en contra de Dios. O porque alberga en su corazón, hermanos, sentimientos de odio, de rencor y de aborrecimiento. Pero los que han sido cegados por Satanás, es decir, los ciegos espirituales, piensan que ven cuando en realidad andan en tinieblas. El odio hacia los demás, hermanos, como lo hemos comentado, afecta otros aspectos de su vida, hasta el punto que su existencia está completamente entenebrecida, porque las tinieblas lo han cegado. Todo esto, hermanos, es consecuencia por el sentimiento del odio, de aborrecer a los demás, de no tener un control, un dominio propio. Aquí en 1 de Juan, capítulo 3, y el versículo número 15, la Escritura nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y estas palabras, hermanos, ya son muy duras, son muy fuertes, porque Dios no soporta, hermanos, el pecado, es cierto. Pero hay sentimientos que el hombre genera por su conducta o por su necesidad de obedecer a Dios. Y eso es lo que Dios reprende. Porque si sabemos que no debemos de albergar un espíritu de odio, de rencor o de aborrecer a los demás, muchos lo hacen. Por eso el Señor, hermanos, en su palabra, reprende fuertemente este tipo de sentimientos al que los manifiesta. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? El homicidio, hermanos, o el homicida, no es un candidato idóneo para ir al cielo.
Ahí la escritura lo dice. No es un candidato para obtener la vida eterna. Aquí el apóstol Juan, hermano, destaca con firmeza el resultado del que odia o del que aborrece. Y la expresión, hermanos, como lo hemos dicho, es muy dura, es muy tajante. Los llama homicida. Homicida, hermanos, es aquel que mata a un hombre. No es aquel que mata a un animal, que de por sí es malo. Pero el homicida, hermanos, se le da ese apelativo al que mata al hombre. Y el odio es lo que hace, matar al hombre de una manera espiritual. Por eso el Señor lo reprende muy fuertemente. A menudo, hermanos, tenemos la idea de que los pecados son únicamente las acciones que realizamos. Si usted roba y está de manifiesto que robó, es un pecador. Pero sin en cambio la Biblia, hermanos, nos enseña que aún podemos pecar sin consumar el acto con los pensamientos. Y aquí podemos comparar lo que es el odio. Muchos dicen que no odian, pero en su corazón está el odio. Y vamos a contrastarlo con lo que la palabra de Dios nos dice aquí en el libro de San Mateo, capítulo 5, y el versículo número 28. Hablando nuestro Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, hablándole a sus discípulos, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este mismo principio, hermano, se aplica para el que odia o para el que aborrece. Por eso la Biblia lo llama homicida, porque aunque no consuma el acto, con su pensamiento de aborrecer o de odiar, ya está pecando. Y nuestro Señor Jesucristo nos pone el ejemplo, que tan solo con mirar, con codiciar, con desear a una mujer con la vista, dice que ya adulteró. Y es lo mismo que el odio. Muchas veces, hermanos, odiamos a las personas sin conocerlas. Muchas veces nos caen mal, y así lo voy a decir de esa manera. Nos cae mal a alguien porque destaca en alguna actividad, porque es la naturaleza del hombre, la envidia. Y la envidia, hermanos, es otro resultado del odio. El hombre no soporta, hermanos, que alguien sepa más que él. El hombre no soporta que alguien tenga más éxito que él. Y ahí nace el rencor, ahí nace el odio, ahí nace el aborrecer. Y aunque usted no lo manifieste, la escritura es clara. Tan solo con pensarlo, tan solo con mirarlo, hermano, usted ya está pecando. Este mismo principio del que estamos leyendo, hermanos, también es para el que odie o el que aborrezca. La Biblia, lo hemos leído, hermanos, lo llama homicida. ¿Al quién? Al que odia, al que aborrece. Porque aun y cuando no consuma el acto o no lo manifieste, el odio hacia los demás que lleva en su corazón lo hace homicida. Es decir, si vivimos odiando a alguien, con el tiempo se pueden desarrollar sentimientos negativos que nos llevan a cosas peores. Y estas son las consecuencias de las que nosotros hablábamos. Por eso hay mucha gente rencorosa, hay mucha gente vengativa, mucha gente celosa, porque la raíz de todos estos males, hermanos, está en el odio, porque aborrecen. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice
que el no erradicar el espíritu de odio nos puede llevar a cosas peores. Por lo tanto, hermanos, no se puede decir que amamos a Dios cuando albergamos un espíritu de odio en nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, la escritura dice, y aquí la escritura nos da un principio. Aquí la escritura, hermano, nos pone una manera de conducta del cristiano que jamás debe de albergar un sentimiento de odio en su corazón. Primera de Juan 4:19, la escritura lo dice. Nosotros le amamos a Él. ¿A quién? A Cristo, a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Con esto, hermano, nos damos cuenta de que si el amor existe en nuestro corazón, no hay lugar para odio. Y así como Cristo nos amó y por amor dio su vida por cada uno de nosotros, de esa misma manera, hermano, nosotros debemos de erradicar el odio, si es que existe en nuestro corazón, y suplirlo por el amor. Si amamos a Dios, hermanos, amaremos a los demás. Por ese motivo, la palabra de Dios dice que nadie puede albergar un espíritu de odio y decir que ama a Dios. Despertemos, hermanos, o sea, reflexionemos. Si usted se dice creyente, hijo de Dios, usted no debe ser ni rencoroso, ni aborrecer, ni odiar. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. El Señor nos amó a nosotros. Y por ese amor, hermanos, Él ofrendó su vida. Mateo 5:44, la Escritura dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, pero yo os digo, y este es un mandato. Es un mandato, hermanos, a los que nos decimos discípulos de Cristo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, es decir, a los que os odian, y orad para los que os ultrajan y os persiguen. El Señor, hermanos, manda amar, bendecir, orar y hacer el bien a todo aquel que nos aborrece. El odiar a otros, hermanos, es menospreciarlos y no obedecer lo que Dios manda. El odio, hermanos, es falta de amor. Falta de amor a nuestro Creador y falta de amor a nuestro prójimo. Es por ello, hermanos, que nosotros debemos de reconocer que si existe en nuestro corazón ese sentimiento de odio por cualquier motivo, lo debemos de erradicar. Muchos tal vez han sufrido daños que posiblemente sean irreparables, donde hemos sido afectados, y ahí es donde nace un espíritu de odio, hermanos, en contra de aquel que nos lastimó. El Señor no nos enseña eso. El Señor no nos dice que debemos de albergar el odio en contra aún del que nos lastimó. Debemos de dejar, hermanos, esa justicia en las manos de Dios, porque hemos sido afectados. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener compasión por el pecador, como Cristo lo tenía. Por eso nos da este mandato. Amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, se han roto por infidelidades? Se desbaratan familias. Y el causante de todo esto, hermanos, se va, rehace su vida, pero dejó una familia rota, lastimada, herida. ¿Y cuál es la actitud de los lastimados? Volvemos a repetir, dejar
la justicia en las manos de Dios y amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. O sea, la palabra de Dios, hermanos, es clara. El hombre jamás debe de tomar un juicio o su justicia por sus propias manos. Y ahí es donde se muestra el carácter del verdadero cristiano. No desarrollar sentimientos contrarios a lo que la palabra de Dios nos dice, confiar en que la justicia de Dios se manifestará y a cada uno, porque así la Biblia lo dice, nos dará lo que merecemos. Pero para librarnos de ese sentimiento de odio, hermanos, tenemos que hacer lo que la Biblia lo dice. Amad a vuestros enemigos. Es por ello, hermanos, que estamos considerando este tema de venciendo el odio. Amad. Amén. Estamos llevando, hermanos, la familia, estamos llevando el matrimonio. Aquí claramente el Señor demanda, hermano, que oremos por los que te lastiman, que oremos cada día por aquel que busca dañarte. En el hogar, hermanos, es donde muchas veces el enemigo trabaja en la infidelidad, trabaja en el engaño. Por eso en este día, hermanos, estamos poniendo la familia. En los hogares, hermanos, se viven muchas situaciones. Posiblemente estás oyendo de lo que Dios nos está hablando en esta hora. Tu corazón está lleno de amargura, de odio. Busca, hermanos, la fuente de amor, la fuente de sabiduría. Haz oración por aquel que te ha dañado y si puedes, ayuna. Pide la salvación de él o de ella. Pide al Señor que Dios quite de tu corazón el odio. Porque ese sentimiento de amargura, hermanos, va destruyendo poco a poco hasta que aniquila. Este día, hermanos, que estamos llevando hogares, familias, en la atmósfera del hogar se viven odios, rencores, ya sea de los hijos, ya sea de los padres, porque no sabemos llevar una vida en armonía, como dice la palabra de Dios. Estamos llevando, hermanos, venciendo el odio. No lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer tomados de la mano de Dios. Que el Señor ponga en el corazón tuyo la sanidad divina y quite las heridas que ha dejado ese rencor y ese odio. Te haga libre. Estamos poniendo en este día, Sergio, venciendo el odio, como hay matrimonios que por una infidelidad viven con amargura. Y todo eso va cautivando a los hijos, va cautivando hasta los nietos, de ver el sentimiento de odio que hay en ese hogar, se va pasando a generación y se va creciendo con rencor y en odio. Y en esa casa no se vive la paz, se vive un infierno. Por eso este día estamos pidiendo que a través del culto familiar, a través de la oración, a través de buscar este santo libro, que es un manual de vida para cada uno de nosotros, abras las puertas de tu hogar, lleva oración, pide al Señor que te ayude, que edifique tu hogar. El Señor anhela, hermanos, que tengas paz, que tengas gozo en tu corazón en este día. Que lo que has vivido, que de lo que te han herido, hermanos, no se siga creciendo esa amargura y esas semillas de odio estén cayendo en tus hijos, estén cayendo con los que te rodean. Pidamos en este día, hermanos, a través de buscar el rostro de Dios, unirnos y pedirle al Señor ayuda divina. Podamos, hermanos, ser libres de rencores, de odio, para que en nuestra casa, hermanos, no se vive esa atmósfera de inseguridad. Y el enemigo lo conoce. Por eso cada día, hermanos, pone una división en la casa. Unámonos. Y si hay que pedir perdón, pide al Señor que te dé esa sinceridad en tu corazón para lo que tú estás manifestándole a Él.
sea sincero, sea una oración sincera. Por eso este día, Sergio, llevamos venciendo el odio. Que Dios de gracia, ya sea a tus hijos, a tus nietos, que han crecido con un sentimiento de amargura o de odio, porque en tu hogar se ha vivido eso. Pidamos que la luz de la presencia del Señor cada día albergue hogares y edifique familias. Así es, la misma palabra de Dios, hermanos, nos ha orientado, nos ha revelado, o tal vez nos ha confirmado qué es lo que significa el albergar un sentimiento de odio en nuestro corazón. La misma palabra de Dios, hermanos, nos dice que aquel que odia no ama a Dios. Pero ¿qué actitud yo debo de tomar, hermanos, si he sido afectado de una manera drástica en contra de aquel que me ha ofendido? La palabra de Dios lo hemos leído. Dice que debemos de amar a nuestros enemigos, que debemos de bendecir a los que nos maldicen, que debemos de hacer bien a los que nos aborrecen y que debemos de orar por los que nos ultrajan. Es un mandato de Dios. Pero también, hermanos, el Señor nos da otras actitudes que debemos de reafirmar, cómo debemos de actuar en ese tipo de casos. Aquí en el libro de Levíticos, capítulo 19, y el versículo 17, la palabra de Dios dice, Levíticos 19, 17, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y esto es parte, hermanos, de las leyes que Moisés escribió por la dirección del Espíritu Santo. Le dio 613 preceptos, ampliando la ley moral de Dios. Y dentro de esas leyes que Moisés escribió para beneficio de su pueblo y para obedecer a Dios está esta. Este es un mandato. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Más claro, hermanos, no puede estar escrito. El odiar o el aborrecer, Dios lo prohíbe, es una prohibición, porque así lo está mandando. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Y aquí nos dice, ¿qué tenemos que hacer? Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Esto es importante. La palabra de Dios, hermanos, en esta amonestación se presenta el odio como aborrecer. Pero también nos dice que si no hablamos y tratamos de arreglar el asunto por el cual nosotros fuimos afectados, dice que nos volvemos parte del pecado si no tratamos de conciliar o de reconciliar la situación que hemos pasado. Por eso decíamos, tal vez hemos sido lastimados. Tal vez, hermanos, esas acciones en nuestra contra han quedado marcadas. Pero como cristianos y obedeciendo lo que la palabra de Dios dice, que no debemos albergar un sentimiento de odio en nuestro corazón. Antes, al contrario, la Escritura dice, razonarás con él. Es decir, tratarás de aclarar las cosas. Tratarás de hablar. Tratarás de reparar el daño. Si es que te lo hicieron o si es que tú lo hiciste. Esa es la actitud del cristiano. Porque si no lo hacemos así y dejamos las cosas que sigan, hermanos, nos hacemos partícipes del pecado, aunque no hayamos tenido la culpa. El que odia, hermanos, se daña a sí mismo,
Por eso prohíbe la Escritura aborrecer, porque nos dañamos a nosotros mismos, hermanos, si no hablamos, si no razonamos. Tenemos que liberarnos, hermanos, de esta falta que nos hicieron, de ese perjuicio que nos causaron, de esa herida que abrieron hablando. Que la otra persona, hermanos, entre en razón o no entre en razón, eso ya no nos corresponde a nosotros. Lo que a nosotros nos corresponde es hablar, tratar de reconciliar, tratar de aclarar. Si no lo hacemos así, hermanos, la escritura es clara. Nos volvemos partícipes de ese pecado. Tenemos que superar, hermanos, esos sentimientos que muchas veces nos embargan y nos ganan. Por el momento, por la emoción o por lo que sea, muchas veces nos vamos con ese sentimiento de odio que va creciendo y que nos va dañando. Y como lo hemos leído, trae consecuencias porque nuestro carácter se va deformando y nos volvemos rencorosos, nos volvemos vengativos, nos volvemos celosos, nos volvemos envidiosos y muchas otras cosas. Por eso hay caracteres irritables, porque traen un mal en su corazón. Y ese mal, hermanos, puede ser el odio. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 18 y el versículo número 15, la escritura nos dice, continuando, hermanos, con esta misma idea de qué podemos hacer para no albergar odio en nuestro corazón, la escritura nos da la solución. Así como la escritura nos dice que debemos de razonar o de reconciliarnos, también la escritura dice esto. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O sea, no te está diciendo que dejes las cosas que pasan y que te aísles. Está diciendo que vayas y que enfrentes, aun y cuando tú hayas sido el lastimado, estando tú y él solos. Si te oyeras, has ganado a tu hermano. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, la actitud correcta del cristiano para amonestar y corregir al que nos ha injuriado o lastimado. Esta es la mejor manera de transformar nuestros enemigos en amigos, arreglando las cosas, aclarando las cosas. Si usted cometió una falta, hermanos, reconózcola y pida perdón. Si usted fue lastimado o herido, vaya y razone con él como lo leímos y trate de arreglar la situación. Hay matrimonios, hermanos, que por diferentes motivos al separarse ya no se pueden volver a reconciliar. Ahí es donde Dios toma juicio. Pero usted, hermanos, ya habló. Usted ya razonó. Usted hizo lo posible por no desbaratar ese matrimonio. Solamente Dios, hermanos, en su juicio y en su momento, a cada uno nos va a pedir cuentas por nuestros actos y nuestras acciones. Pero mientras tengamos la vida, hermanos, tenemos que hacer esto. Si tu hermano peca contra ti, se está refiriendo a los hermanos en la fe, pero también se está refiriendo de una manera personal a las situaciones íntimas que cada uno de nosotros tiene en contra de alguien. Ve y repréndele estándole tú solos. Sin embargo, hermanos, no siempre es así. Veamos la experiencia de Job, aquí en Job capítulo 19, versículo 19, donde la escritura dice, todos mis amigos íntimos me aborrecían. La parte de la experiencia de Job, todos mis amigos íntimos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra de mí. El alejamiento de los amigos cercanos, de los que nos dicen que nos aman. Y en la mayoría de las veces esto ocurre, los que aborrecen,
por falsos testimonios o murmuraciones. Todos en alguna ocasión o en alguna oportunidad, o tal vez hoy mismo, tenemos íntimos amigos que los vemos como hermanos, que los amamos y dicen amarnos, y desbordamos, hermanos, toda nuestra confianza y todos nuestros pensamientos, todos nuestros planes ante ellos, y conocen nuestra vida, muchas veces mejor que nuestra familia. Sin embargo, hermanos, ¿qué hay en su corazón? ¿Por qué muchas veces confiamos en alguien, hermanos, cuando tenemos un Dios todopoderoso al que debemos de confiar, al que debemos de manifestarle los deseos de nuestro corazón, pero si no, en cambio lo hacemos con alguien, con un hombre pecador igual que nosotros? Job por eso decía que el alejamiento de sus amigos cercanos es una experiencia amarga. Y en la mayoría de las veces, hermanos, ocurre por malos entendidos, por envidias, por rencores u odios que se van forjando en el corazón del que dice que nos ama, porque son hombres, porque son seres débiles, porque no están bien afianzados en los principios de Dios. Y por mucho que nos digan, hermanos, que podemos confiar en ellos, la Escritura nos enseña que no debemos de confiar en hombre alguno más que en el Señor. Esta amistad, hermanos, en la cual confiábamos, muchas veces nos aborrece, porque como conocen nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros anhelos y nuestro éxito, ellos lo desean. Y ahí es donde se empieza a fraguar ese sentimiento de aborrecer, de odio, de querer, de venganza, de ira, de avaricia, de muchas maneras. Pero la raíz está en aborrecer. Salmo 55, versículo 12 y 13, la Escritura dice, porque no me enfrentó un enemigo, aquí hablando David, lo cual habría soportado. Está hablando de los amigos íntimos. Si hubiera sido un enemigo que él conociera, hermanos, él sabría cómo enfrentarlo. Pero no estaba preparado para enfrentar al que decía su amigo, es decir, para el traidor. Por eso dice, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual yo había soportado o enfrentado, ni alzó contra mí el que me aborrecía. Hay gente que declaradamente, hermanos, nos aborrece o nos odia. Y eso se nota con las acciones, con la mirada. Porque me hubiera ocultado de él. Es decir, no le hubiera yo confiado mis cosas íntimas, si es que supiera que lo iba a traicionar. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. ¿Se da cuenta por qué no debemos de confiar en hombre alguno? Cuando tenemos un enemigo declarado, sabemos cómo enfrentarlo. Y por lo tanto, no le abrimos el corazón. Por eso dice, me hubiera ocultado de él. Quiere decir que no le hubiera yo abierto mi corazón ni declarado mis intimidades. Lo que cuesta, hermanos, sobrellevar o entender es la traición de aquellos que se dicen nuestros amigos íntimos. Desafortunadamente, muchas veces hasta dentro de la misma familia hay este tipo de situaciones. ¿Debido a qué? A un espíritu de odio o de rencor. Y todo esto, hermanos, es por culpa del sentimiento del odio. Y vamos a ver un caso. Vamos a ver un ejemplo de lo que la Biblia nos dice acerca de aborrecer y de odiar en la casa de David, con su hijo Amós y su hija Tamar.
¿Qué es lo que pasó entre ellos? En Amós se despertó un espíritu de lujuria en contra de su hermana. Su hermana se dio cuenta, hermanos, y le rogaba a su hermano que no abusara de ella. Sin en cambio, él satisfaciendo sus instintos, la perjudicó y después la aborreció y la dejó. Aquí en el 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 14 y 15, la escritura nos dice el contexto de lo que hemos narrado. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 14 y 15, la escritura dice, mas él no la quiso oír. ¿Quién? Amós, el hijo de David. ¿A quién? A Tamar, la otra hija de David. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció. Amón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amón, levántate y vete. Amón, hermanos, era de un carácter egoísta y con deseos carnales irrefrenables, llenos de lujuria y de odio hacia los demás. Y así lo mostró en parte de esta historia al satisfacer su instinto animal. Y disculpen la expresión, hermanos, pero este fue un instinto animal. Todo aquel que abusa físicamente de una mujer tiene instintos animales, porque no tuvo consideración ni tiene consideración, y en este caso con su propia hermana, a quien maltrató cruelmente, habiéndola ultrajado, la aborreció y la odió. ¿Hasta dónde llega, hermanos, ese sentimiento en el corazón del hombre? La misma Biblia, hermanos, lo presenta de una manera explícita. Aquí tenemos nosotros, hermanos, que razonar y que entender por qué en el mundo de hoy, hermanos, existe mucho este tipo de situaciones, de lujuria, de perversidad sexual, de pornografía. Y desafortunadamente se manifiesta, hermanos, en todos lados, en todas partes, y no hay edad en la que sepamos en que hubo abuso sexual, aún en contra de los niños. El adversario, hermanos, usa este tipo de pecados para cegar al hombre, para ir creando en su corazón el alejarse de Dios y el darle satisfacción a sus instintos animales. Y eso lo vemos a diario, que hay abusos, hermanos, dentro del mismo hogar, en la sociedad, en la misma iglesia. Tenemos que hacer algo. Salmos 37, versículo 8, la escritura dice, deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo. Ahí está otra recomendación de la palabra de Dios. Nuestro carácter, hermanos, debe de estar siempre encaminado a buscar el carácter de Cristo. Por eso nos dejó leyes, por eso nos dejó mandamientos, porque estas son las guías de la conducta del verdadero convertido, del verdadero cristiano. Pero sin en cambio nuestra condición débil y en nuestra humanidad, es necesario, hermanos, que el Señor nos dé amonestaciones, que nos dé mandamientos para que rijan nuestra conducta en la vida y para eliminar todo aquello que estorba. En el Salmo 73 y el versículo número 3, la escritura dice, porque tuve envidia. Y este es otro
de las consecuencias de tener un espíritu de odio y de rencor, porque tuve envidia de los arrogantes. Aquí, hermanos, envidiamos al que es pretencioso, al que es soberbio y al que es orgulloso. Ahí ponemos la vista y quitamos la vista de Dios. Y David lo reconocía. Dice, porque tuve envidia. De por sí la envidia ya es un pecado. Y es doble pecado, hermanos, en tomar un mal ejemplo del que es arrogante, viendo la prosperidad de los impíos. Muchas veces deseamos, hermanos, lo que los impíos tienen y dejamos de valorar lo que Dios nos ha dado. Es lo que está diciendo David. La envidia, hermanos, que se manifestó en él, que se decía ser creyente, revela un espíritu que da más importancia a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. Por eso decíamos que debemos de seguir su ley moral, su santa palabra, para ir erradicando todo mal sentimiento como el del odio que estamos tratando en este tema y hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, la escritura nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y esta es otra recomendación. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Aquí se destaca un espíritu de humildad, que es uno de los rasgos de carácter más sobresalientes del creyente. La humildad, hermanos, es un rasgo de carácter sobresaliente en el creyente. Y a medida que crezcamos en la humildad, desechamos toda envidia y odio hacia los demás. Por lo tanto, para eliminar el odio de nuestro corazón, si es que existe, debemos de ser mansos y humildes como Jesús. Mateo 11:29 lo dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ser manso no significa ser débil, sino significa comportarse con bondad y con gentileza hacia los demás. Humilde, hermanos, es reconocer nuestras virtudes y nuestros defectos. Al procurar estas virtudes, hermanos, desechamos los malos sentimientos. Y por último, hermanos, vamos a leer lo que el libro de Gálatas también nos dice, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Y ahí desterramos todo espíritu, todo sentimiento de rencor y de odio. Porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Siembras amor, vas a cultivar amor. Siembras odio, vas a cosechar odio. Es por eso, hermanos, que lo invitamos a que el día de hoy tome usted una decisión para fortalecer tu fe mediante el conocimiento de la palabra y proponte con la ayuda de Dios superar y vencer todo defecto de carácter como el odio. Amén. Cuidemos, queridos hermanos, nuestro hogar. Cuidemos a nuestros hijos. Entregaremos cuentas al Señor de lo que se ha sembrado en el corazón. Instruye al niño en mi camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de mí. Formemos el carácter del niño cuando son pequeños. Para esas madres que tienen niños chiquitos, no los descuiden. Y aun cuando están jóvenes, seamos cuidadosos en su crecimiento. Dios nos ha hablado que en ese hogar no se viva el odio, no se esté generando más una división. Dios nos habló. Vamos a hacer la oración en este momento, a pedir al Señor su bendición. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Venimos con humildad y sencillez de corazón a presentar nuestra familia, a presentar a nuestros hijos.
a presentar a nuestros nietos, Señor. Tristemente, Señor, no se lleva lo que tú has dicho. En el hogar se vive una guerra espiritual. Y rogamos, Señor mío, que a través de la oración, a través de buscar tu rostro, a través de invocar tu nombre, nos ayude, Señor, a vencer. Quita el odio, quita el rencor, quita la venganza entre el esposo y la esposa, entre hijos y nietos. Y da gracia, Padre, en edificar hogares. La familia está dividida. El hogar no es feliz, se aborrece el matrimonio. Y te ruego, Señor Jesucristo, que estorbes el plan del enemigo, que des gracia, Señor, en edificar la casa. Si tú no le edificas, en vano humanamente se labora. Te pido humildemente, Señor, por la familia, por el matrimonio, que como Padre, Señor, la fortaleza que necesitamos, nos des la sabiduría divina para llevar un hogar y una familia. Ayúdanos a amarnos y respetarnos. Ayúdanos para que nuestras palabras no sean palabras de odio ni de rencor. Danos gracias, Señor, en edificar el hogar. Gracias, mi Padre y mi Dios, por haber oído esta humilde y sencilla oración. Y lo ruego en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay. Que la paz del Señor esté en tu hogar y que Dios bendiga este día a tus hijos y nietos. Bendiciones. Amén.